Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de vuelta después de casi un mes sin subir absolutamente nada. Y bueno, había estado con unos temas personales, así que preferí dedicarme 100% a eso. Nada malo, nada de qué preocuparse, digo, si se llegan a preocupar o si se llegan a estar preguntando. Pero que simplemente prefería tener o poner todas mis energías ahí. Así que ahora que un poco volvemos, si bien este video, como seguramente debe estar diciendo el título o algo, todavía no sé ni cómo lo voy cómo lo voy a llamar, pero que algo de referencia va a haber. Así que nada, este video un poco lo que se trata es de mostrarles algo que hice hace 2 fines de semana atrás más o menos, que me tomó justamente sábado y domingo prepararlo y que me parece interesante que lo vean o por lo menos que hagamos así una pasada rápida. ¿De qué se trata esto? De nuevo, como probablemente dice el título, de un lenguaje de programación. O sea, lo que quise hacer o lo que traté de crear fue un nuevo lenguaje de programación que no sirve para absolutamente nada. ¿Sí? O sea, digo, no es un lenguaje de programación que dentro de un tiempo, unos años, alguien empieza a utilizar y así como, no sé, que salió nuevo Rust o Python o cualquier otro lenguaje de programación que haya salido. Simplemente quería hacer un lenguaje de programación como para, nada, ponerme a practicar un poco más de código y estaba un poco aburrido y siempre quise hacer un lenguaje de programación, así que hice un lenguaje de programación, ¿sí? Este obviamente es un lenguaje, como les decía, es muy simple, pero que sigue de alguna forma las reglas básicas que nosotros deberíamos tener o que deberíamos seguir justamente cuando queremos hacer este tipo de desarrollos. ¿Cuáles son un poco esas reglas? O por lo menos como para por lo menos poder entender un poco de qué se trata o cómo podemos encararlo. Porque muchas veces hay toda, por lo menos me pasa a mí, hay todo un misticismo alrededor de este tipo de cosas en las cuales, no sé, solemos pensar de que está solamente limitado para gente que tiene ciertas capacidades intelectuales superiores y que nadie más puede hacer un lenguaje de programación porque es simplemente imposible para cualquier ser humano normal y mortal. Y la realidad es de que obviamente necesitamos un montón de conocimientos para poder hacerlo bien, pero que no deja de ser algo que cualquiera de nosotros puede hacer y cualquiera de nosotros puede crear si así lo quisiéramos. Así que, para empezar, en este caso, este lenguaje de programación que cree, lo que hace, o por lo menos la idea es de que nosotros podamos simplemente escribir ciertas instrucciones de alguna forma, digamos, en un lenguaje más normal, más tradicional, no necesariamente en un lenguaje de programación en el cual nosotros estemos acostumbrados, sino más escrito en lenguaje natural, podríamos llamarlo, y que obviamente podamos producir algún resultado dentro de lo que estamos esperando. Dentro de los lenguajes de programación tenemos obviamente los lenguajes de programación como tal vez ustedes usan normalmente, C#, Java, Rust, o sea que toman la estructura de lo que nosotros estamos escribiendo, se compila en un código intermedio, en un código directo de máquina en el cual, cuando decimos código de máquina, obviamente que la máquina va a entender y al ejecutarse se ejecuta, ¿sí? O sea, códigos que compilan algo intermedio, como por ejemplo Java o C#, que lo hemos visto en varios videos, donde compila algo entre medio que luego nos sirve para que podamos utilizarlo en diferentes otras máquinas, en base a lo que nosotros estamos viendo. Y otros lenguajes, como por ejemplo C++ o C, que compilamos directamente en un exe. Y nada, tenemos ese componente que se ejecuta de forma, diríamos, más directa dentro de la plataforma que estamos teniendo. También tenemos otro tipo de lenguajes que son los lenguajes interpretados, o podríamos considerar estos como por ejemplo los lenguajes tipo script, que justamente tenemos un línea a línea o que tenemos diferentes instrucciones y que son interpretadas en el momento en el cual nosotros queremos ejecutarlo y no que se compila previamente. Por ejemplo, JavaScript o digamos cualquier otro lenguaje script que nosotros tengamos y que no necesariamente produzca de forma definitiva en su compilado, produzca un resultado que se ejecute de forma directa en la computadora, ¿sí? O sea, digo, hay gran cantidad de tipos de lenguajes de programación y obviamente al mismo tiempo hay una gran cantidad de resultados que esos lenguajes de programación pueden llegar a producir. O sea, en este sentido, digamos, simplemente nombré tres tipos, digamos, o sea, dos desde el punto de vista de la ejecución
tres tipos de la forma en la cual se interpretan, pero hay muchas otras formas y hay incluso nombres particulares a lenguajes de programación o al tipos de lenguaje de programación que se le van a dar en base a los resultados que genere o en base al contenido que analice y demás cuestiones. Obviamente el video no tiene el objetivo de que hablemos de eso, sino que simplemente que veamos un poco cómo funciona. Así que teniendo en cuenta eso, obviamente este es un lenguaje de programación interpretado, o sea que va a interpretar lo que nosotros escribamos en el momento que lo ejecutemos y que en realidad lo va a transformar o va a estar sustentado en este caso .NET. O sea que quiere decir que todo lo que nosotros escribamos en este lenguaje de programación lo que va a terminar haciendo es ejecutarlo en .NET y con eso vamos a obtener un resultado en particular. O sea que en definitiva tenemos la capa del lenguaje de programación o este script que estamos creando, ya lo vamos a ver, del lenguaje de programación. Por debajo tenemos .NET que a su vez está creado en C#, o sea el código, que está compilado a lenguaje intermedio, o sea lenguaje IL, que finalmente se termina ejecutando en alguna máquina. Por lo tanto es como una capa más encima de .NET, pero que nada, no está para nada mal. Y obviamente un poco el objetivo que quería hacer es de que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, crear este compilador en Python o en Rust o en cualquier otro lenguaje, podamos hacerlo y por medio de algunos intermediadores podamos ejecutar. Pero eso no necesariamente nos vamos a meter ahora porque, de nuevo, como les decía un poco al principio, es un lenguaje que nadie va a querer usar, así que no tiene ningún sentido que indaguemos mucho dentro del lenguaje. Como lenguaje de programación, obviamente tenemos algunas características o algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, y es que todos los lenguajes de programación van a tener algo parecido a esto, que es, por un lado, la definición de la sintaxis del lenguaje, o sea, todos los elementos que la componen, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener el lenguaje en sí o la estructura semántica del lenguaje, y finalmente vamos a tener que tener algún tipo de interpretador y compilador. Puede ser, el interpretador puede ser aparte o el compilador puede ser parte del interpretador, pero que básicamente sepa cuáles son esas reglas, sepa leer lo que nosotros estamos escribiendo en el lenguaje de programación en particular y que pueda llevar eso que tenemos a algo compilado, o sea que lo pueda compilar, lo pueda interpretar, lo pueda analizar y pueda obtener un resultado al final que sea o la ejecución del código, como en el caso de lo que decía al principio, un script, o un exe, por ejemplo, un archivo tipo exe, como en el caso de C++ o C, por ejemplo, o cualquier otro tipo de resultado que obtengamos. O sea que tomando toda esta información podamos al final obtener un resultado definitivo al final, ¿sí? Así que, obviamente, este lenguaje tiene este tipo de cosas que, por ejemplo, lo que estamos viendo en este caso, este archivo que se llama macro.def, es justamente la definición que nosotros podemos darle al lenguaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro de lo que quería experimentar un poco estaba que nosotros podamos definir, en base a este archivo de definición, podamos definir la estructura del lenguaje de programación que estamos creando y no que sea un lenguaje de programación específico que simplemente desde mi cabeza haya salido y haya podido y ustedes tengan que seguir los pasos de ese lenguaje. O sea, lo único que tiene o las únicas reglas que tiene este lenguaje de programación es, por un lado, el uso del asterisco, que hace referencia a cualquier cosa que sea texto, y el uso del signo de interrogación, que hace referencia a cualquier expresión y que sí o sí tiene que estar entre llaves. Por lo tanto, ya vamos a ver un ejemplo de cómo funcionaría, y para poder definir esto lo vamos a tener que definir de esa forma. Por otro lado tenemos lo que les comentaba, un negociador que, por ejemplo, en este caso, por defecto, yo creé obviamente un negociador de NetCore, o sea que quiere decir que el lenguaje, si bien todo el interpretador está creado en .NET, podemos inyectarle una estructura de lenguaje, ¿sí? Que define a cada uno de estos elementos que vamos a ver acá abajo. Le podemos inyectar esa estructura que va a saber cómo manejar cada uno de estos elementos y obviamente
y obviamente en este caso está hecha en .NET. O sea, la que yo creé está hecha en .NET. Pero nosotros podríamos, por ejemplo, crear uno nuevo y llamarlo, no sé, supongamos que digamos Python, o el lenguaje se llama macro, así que supongamos que digamos macro Python, y este es nuestro negociador. Entonces lo que vamos a terminar haciendo es que tendríamos que ir a implementar, por ejemplo, este interpretador en Python, y así podríamos darle al lenguaje la posibilidad de, en vez de trabajar con .NET, trabajar con Python, o que toda la estructura se cree en Python, ¿sí? Esto simplemente como para una cuestión de elasticidad o flexibilidad dentro del lenguaje. Y finalmente lo que tenemos es la estructura específica del lenguaje, en la cual nosotros vamos a empezar a crear cómo queremos que se defina o cómo queremos que el programador programe nuestro lenguaje, y lo vamos a hacer simplemente definiendo cuáles son todas las estructuras disponibles que nosotros tenemos dentro del lenguaje. Por ejemplo, en este caso tenemos print, el cual puede imprimir un texto o puede imprimir una expresión, y tengo otra función que se llama isNumber. Obviamente no creé muchas funciones ni nada por el estilo, pero que podríamos, que la tenemos acá disponible, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros quisiéramos crear un elemento nuevo que se llame, no sé, en vez de imprimir, mostrar, ¿sí? Obviamente tendríamos que crear este mostrar dentro del paquete de interpretación del lenguaje. Obviamente no existe como tal, pero podríamos decir mostrar, y mostrar va a aceptar, por ejemplo, una string, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros definimos esto, podríamos ir a empezar a programar en este lenguaje de programación. En vez de usar print, podríamos estar usando mostrar, y haría lo mismo que en este caso print, ¿sí? Pero de nuevo, no es algo que nosotros tengamos definido. Así que una vez que tenemos la estructura del lenguaje definida, ya podemos ir y empezar a programar en este lenguaje de programación. Por ejemplo, en este caso, vamos a borrar de momento esto. En este caso tenemos justamente print hola mundo, y si nosotros vamos a ver si lo tengo acá, macro y macro.exe, y esto es test app macro. Entonces, si lo ejecutamos, obviamente imprime hola mundo y lo tenemos disponible. Y habíamos dicho también que nosotros podríamos imprimir expresiones, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir print, y vamos a decir, por ejemplo, no sé, 10. ¿Sí? Esto para el lenguaje, volvemos un poco, o sea, sin entrar mucho en detalle, pero era una expresión. Entonces, si nosotros ejecutamos el lenguaje, entonces lo que obtenemos es el resultado de la impresión de lo que teníamos dentro de esa expresión, ¿sí? Volviendo a esta parte, lo que había cortado acá, por ejemplo, isNumber lo que hace es justamente verificar si es un número o no, y lo que le pasa es una expresión en la cual obviamente podemos definir de diferentes cosas. Entonces, si yo ejecuto esto, lo que me dice es que, por ejemplo, el primero es un número, obviamente. El segundo, que es simplemente algo random, me dice que es falso, que no es un número. Y el tercero, obviamente, que me dice que también es un número. Obviamente, en el momento de la implementación de este isNumber, lo que le agregué fue la posibilidad de que nosotros podíamos pasarle un parámetro opcional para decirle si queremos que sea un entero, si queremos que sea un long, si queremos que sea un doble. O sea, contra qué queremos validar eso. Contra qué queremos validar eso, y así poderle dar cierta flexibilidad. Pero de nuevo, recuerden que la idea del lenguaje que estaba creando es algo que salga fuera del contexto de los lenguajes tradicionales, donde nosotros tenemos un if y tenemos algo igual a otra cosa y llaves, ¿sí? Sino que algo justamente como se llama macro, mucho más general, mucho más digamos, sin tanto detalle, sino que nosotros podamos simplemente escribir cosas, por ejemplo, algo así, por ejemplo, print, y que podamos imprimir alguna otra cosa, o que podamos decir, bueno, si nosotros, esto es una expresión, entonces podríamos hacer algo como, por ejemplo, esto, ¿sí? Digo, hacerlo más tipo lenguaje natural. De nuevo, no he avanzado mucho más que esto, no he hecho mucho más código que esto, simplemente, como les decía al principio, por una cuestión de divertirme y hacerlo
hacerlo simplemente por puro gusto, ¿sí? La estructura, obviamente, todo el lenguaje de programación está, o todo el código está acá. No voy a entrar en detalle porque el video no es para que hablemos necesariamente de este lenguaje como si fuese un lenguaje nuevo, simplemente como para que entendamos qué hay atrás. Y obviamente está en Git, pero en un repositorio privado, así que si de momento no lo voy a exponer como público porque me parece que no tiene mucho sentido. Digo, no quisiera que necesariamente alguien caiga y diga, oh, sí, quiero usar este lenguaje, o digamos, o sea, no quiero generar ruido de ninguna forma, así que está privado, pero si a ustedes les interesa y si ustedes quieren ver el código, si quieren incluso agregarle cosas, mejorarle, tienen experiencia creando lenguajes de programación y quieren, no sé, por puro gusto, quieren participar en esto y hacerle cambios y cosas por el estilo, bienvenidos. Los invito a que dejen, por ejemplo, su nombre de usuario, sí, nombre como dentro de los comentarios para que, digamos, del comentario del video, para que yo los pueda, por ejemplo, si quieren, agregarlos como contributores, para que contribuyan al proyecto. Y puedan acceder al código o descargárselo o lo que sea. Así que si tienen cuenta de Git, de GitHub en este caso, déjenlo dejen el nombre de usuario en los comentarios y yo los voy a ir agregando para que ustedes puedan simplemente ver qué es lo que hay acá, jugar, decir, oh, esto no sirve para nada, o esto está bueno, o lo que sea, ¿sí? Así que eso. Después de casi un mes volvemos un poquito con esto como para ir sacándonos un poquito de la tierra de encima y empezar a calentar, ¿sí? Así que espero que nada, que les guste, que les sirva y ya saben, dejen ahí el comentario y los agrego al repositorio, ¿sí? ¡Chao!